esta traducción como si no pasara nada, para después ver cómo es que podemos enfrentar esta traducción. Tiene que ver mucho con, para ver cómo es que podemos enfrentar esto con los nuevos y últimos estudios que nuestro amigo Alberto nos ha enviado en este libro que les digo que acaba de salir en Italia, sobre, son estudios, digamos, sesudísimos sobre este texto, sobre este ensayo de Benjamín, ¿no? Entonces, pero eso lo haríamos al final, después de habernos enfrentado directamente a esto. Entonces, en el prólogo dice Benjamín: cuando Marx emprendió el análisis de la producción capitalista, estoy en la página 195 del libro Iluminaciones de Benjamín, traducido o publicado por la editorial Taurus, con edición y prólogo de Jordi Ibáñez. Entonces, muy en la línea de Marx, Benjamín no está empezando a tematizar una dimensión de la realidad a partir de ella en sí misma, sino que está empezando de, digamos, la estructura de las estructuras o del fundamento de una forma de producción y reproducción de la vida. Entonces, como la perspectiva es crítica, entonces empieza con el gran crítico, ¿no? Ya en anteriores cursos y sesiones habíamos visto cómo es que mucha gente de izquierda, o sea, en este caso con pretensión crítica, que querían hacer crítica en dimensiones de la realidad que supuestamente tenían poco o nada que ver con la economía. Entonces, cuando querían emprender una labor crítica, se daban cuenta de que el fundamento de la crítica e inclusive de la noción de lo que podría ser crítica estaba en la economía. Pero no en la economía general y o a secas, ¿no? Sino que en el tipo de tratamiento que Marx hacía de la economía, ¿no? Que es donde se produce el núcleo duro con el cual todo el resto se ha de producir, ¿no? Pues aquí también Benjamin empieza del mismo modo, ¿no? Ya habíamos visto cómo es que Benjamin no es un recién llegado en cuestiones estéticas o artísticas, es un tipo con ya muy buena formación desde niño inclusive, ¿no? Entonces cuando agarra Marx ya no es ninguna casualidad, y hemos visto que es un texto del 36. Más se supone que empezó a trabajar el 30, ¿no? Es un, digamos, de sus textos más celosamente guardados. Pero en la década del 30 él ya está, digamos, bastante maduro. O sea, no es, digamos, una eh, aproximación medio despistada o si no tanteada, por decir, no, es una aproximación ya, digamos, con relativa contundencia. Cuando Marx emprendió el análisis de la producción capitalista, esta se encontraba en sus inicios. En cierto sentido, sí, no estoy diciendo que voy a corregir a Marx, o, perdón, no estoy diciendo que voy a corregir a Benjamin. En cierto sentido, sí, en el siguiente sentido. Cuando Adam Smith produce la riqueza de las naciones, ya existía el capitalismo. O sea, el texto no anuncia una realidad. El texto es producto de una realidad que ya existe y que hay que pensar
que hay que tematizar, que hay que sistematizar. Entonces, por eso nosotros decíamos que la burguesía como tal toma en primera instancia, digamos, como toma de autoconciencia por primera vez con el origen de la riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿no? Y hasta ese momento, digamos, ya están contenidas las grandes contradicciones o crisis que el capitalismo estaba produciendo. Pero esa es una cosa, y la otra es que esas contradicciones aparezcan de tal modo que sea imposible de negarlas. Son las grandes crisis, ¿no? Cuando ya aparecen las grandes crisis, está difícil negarlas, ¿no? Surge la posibilidad del pensamiento crítico. Entonces viene una segunda toma de conciencia, pero ya no del capitalista o del burgués o del empresario, sino de la otra subjetividad componente o pertinente o perteneciente a esta forma de producción, que es la del proletariado. Entonces, para que se pueda entender la parte negativa o la dimensión autocontradictoria de este proceso, se necesitaba un diagnóstico o una toma de conciencia o una reflexión teórica o una reflexión crítica que sea capaz de mostrar las consecuencias de esta forma de producción, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la producción capitalista estaba en sus inicios, pero en otro sentido ya estaba mostrando, digamos, todas sus grandes contradicciones. O sea, digamos, ya había una relativa madurez, ¿no? Ahora podemos decirlo así, de este modo, pues en parte porque tenemos acceso a un montón de material y también de datos históricos a los cuales Benjamin tal vez no tuvo acceso porque no era su, ¿cómo puedo decir?, su especialidad. Marx orientaba su empeño de modo que cobrase valor de pronóstico. Esto es, el problema en Marx no era solamente mostrar en qué medida el capitalismo produce crisis, sino en qué medida el desarrollo del capitalismo va a desarrollar también crisis globales a gran escala y mucho más profundas. Por eso es que muchos de los diagnósticos de Marx son vigentes hasta el día de hoy, pero no en el sentido de que él haya sido capaz de prever lo que iba a pasar en el futuro como un resultado, sino que en el sentido de que cualquier tipo de iniciativa política o económica que contuviese en sí misma como forma de ser, de operar o de razonar o enfrentarse a la realidad, que estuviese fundada en este tipo de relaciones, algo semejante o peor a lo que se estaba produciendo no solamente en Inglaterra, sino también en Europa, ¿no? Entonces, el análisis, o en este caso la reflexión, fue de tal grado, a tal grado, con tal grado de profundidad, de que eso se cumple hasta el día de hoy como ley, ¿no? Pongo un ejemplo. Ustedes saben, Bolivia no es un país altamente capitalista, ¿no? El análisis de Marx o la reflexión de Marx se cumple cuando se ve cómo es que en sectores como el de Santa Cruz, donde se ha desarrollado la oligarquía burgueso capitalista últimamente, donde más se ha desarrollado, es el lugar donde la gente es más reaccionaria, es el lugar donde la gente es más racista, es el lugar donde la gente es más individualista, es el lugar donde la gente es más proimperialista, es el lugar
donde la gente no tiene conciencia ni nacional ni popular. Es el lugar donde la gente está más dispuesta a sacrificar a los desiguales que sumirse ella en procesos de solidaridad, ¿no? Entonces, eso describe Marx muy bien en El Capital, ¿no? Y en cualquier país en el cual se implementa relaciones capitalistas se puede ver eso. Por eso sigue siendo un buen diagnóstico. En ese sentido, tiene un valor de pronóstico, ¿no? Entonces de eso se da cuenta Marx, ¿no? Gente que es muy buena o pueblos que son muy buenos, ¿no? En la medida en que se vuelven capitalistas, en este caso modernos, se vuelven indolentes, antisolidarios, ¿no? Racistas, cínicos, con poca voluntad a respetar la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que la gente en sí misma sea mala, ¿no? Si por así digamos, ¿no? Es que los gringos son malos, ¿no? O si no, los europeos son malos, o en este caso, digamos que los cambas son malos, no, sino que este tipo de relaciones los vuelve de ese modo, ¿no? Hace, qué sé yo, 2, 3 semanas, mi hermano me hizo ver una película que yo no había visto y que por mí mismo jamás la habría visto. Se llama El Método. Ah, y bueno, trata de cómo una empresa hace competir a 5 o 6 posibles candidatos a ser gerente, ¿no? Pero durante toda la película se ve cómo es que los 6 candidatos a ser gerentes, ya literal, están deshumanizados, ¿no? Y por decir, la empresa va a elegir, perdón que utilice esta palabra, pero digamos, yo creo que ilustrar es un juicio de hecho, no, no tanto un juicio valorativo, y hasta parece elegante porque la cosa es más cañona, ¿no? La empresa va a elegir a quien demuestre ser más cabrón entre los 6. Al que es más desgraciado entre los 6, a ese lo va a elegir, ¿no? Y cada quien en última instancia se esfuerza por ser eso, ¿no? Entonces, y es gente que ha tenido una formación en economía o en psicología o en administración de empresas, etcétera, con ese tipo de racionalidad, ¿no? O sea, no es que las personas sean malas, sino con ese tipo de formación que pertenece, o ese tipo de educación, ese tipo de teoría, ese tipo de ciencia inclusive que pertenece a este tipo de formas de producción, se van a volver de ese modo. Eso es lo que quiere decir. Igual en el plano del arte, así de simple, ¿no? Entonces, lo que se trata es de ver eso y ver en qué forma le podemos dar la vuelta a ello. Cuando de lo que se trata es ver en qué medida esta racionalidad capitalista no solamente es destructora de las relaciones humanas, sino del tipo de humanidad que un ser humano como tal pueda tener, ¿no? Aunque haya tenido, digamos, muy, muy buena educación. Y eso se ve, bueno, estos actores pues encarnan bien ese tipo de pretensión, ¿no? Ahora, a mí me ha tocado conocer algunos gerentes, pero no gerentes de empresas, sino gerentes de gerentes, por decir, ¿no? Ah, Son la encarnación del cinismo, por decir, inhumano, propio de quien no le importa ya nada, humano, por decir, excepto los intereses de la empresa, ¿no? Que es una abstracción al final.
es una formalización de un tipo de institucionalización, del cual ellos son portadores en el sentido de que encarnan. Es un verbo, en este caso es un tipo de racionalidad, es un tipo de subjetividad de la empresa, y esta gente encarna. Y cuando la encarnan, evidentemente son bien pagos por ello, tienen muy buenos salarios. Entonces hacen revivir al fetiche. Y pues el fetiche entonces puede, ¿cómo puedo decir? Decidir sobre la vida o no del ser humano. Sigue Benjamin. Se remontó hasta las relaciones fundamentales de dicha producción. Aquí la palabra fundamentales o relaciones fundamentales es, digamos, la perspectiva, digamos, que yo quiero resaltar en el sentido de una ontología fundamental, ¿no? El genio de Marx hace ver eso, hace que eso sea posible ser visto. ¿Me vas a ocupar? ¿No? ¿Alguien tiene el micrófono ahí abierto? Que apague su ya. Entonces, en el caso de Benjamin, ustedes van a ver el texto, va a ser un intento de remontarse hasta las relaciones fundamentales de la producción estética, ¿no? Pero como ella no es fundante en sí, entonces también él tiene que remontarse hasta las relaciones fundamentales de la producción en general, que es, digamos, una forma de vida en concreto, la que hace posible un tipo de estética en concreto. Sigo, dice, y las expuso, aquí dice de tal guisa. Bueno, supongo que es una palabra bien española. Sería más o menos, y las expuso de tal manera que resultara de ella lo que en el futuro pudiera esperarse del capitalismo. Evidentemente, el capital como capital sabe que en última instancia producir cierto tipo de relaciones es una mediación para un fin último, ¿no? Que en este caso sería la producción de la ganancia, que al final deviene en la producción de una totalidad con la cual sea posible tener sentido ese tipo de ganancia, ¿no? Porque no es nomás, no es cualquier tipo de ganancia, en este caso sería el tipo de ganancia capitalista, por decir, ¿no? Que tampoco son tan locos, un poco lo que dice Inkelhammer. No, es una locura, pero tiene su racionalidad, ¿no? Como por el anarquismo. Es una locura, pero tiene su propia racionalidad. En ese sentido, digamos, puede argumentar, puede contraargumentar. Y en parte sabe que necesita argumentar y o contraargumentar como para poder desarrollarse, ¿no? Por eso no es, digamos, una forma de producción en sí, digamos que tiene un objetivo, lo logra, lo cumple y se acabó, no. Por eso es que necesitas desarrollar el concepto de desarrollo. Y entonces, junto con él, producir el concepto de futuro para seguir proyectándolo en ese sentido, para seguir desarrollándolo. Ahora ya estaría en la página 196. La segunda línea, dice Benjamin.
Y resultó que no solo cabía esperar de él una explotación creciente agudizada de los proletarios, sino además el establecimiento de condiciones que posibilitan su propia abolición. Este detallito es propio de el concepto, o mejor, propio del contenido que de concepto de crítica tiene Marx, ¿no? En el sentido de que la crítica que desarrolla Marx no solamente desarrolla la dimensión esta que muestra los límites, las faltas o las carencias o las negligencias de la dimensión de lo criticado, sino que junto con ello, que la crítica es fundamental, muestra la posibilidad de la salida, muestra la posibilidad de la solución, ¿no? De lo contrario, no es crítica. O mejor dicho, es una crítica parcial o unilateral. Digamos, una crítica que paralelamente no es capaz de mostrar la salida del callejón sin salida, en el sentido de Marx, no es crítica. O si no, es una crítica meramente aparente. O en el caso de Heidegger, una mera criticonería, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de mostrar no solamente la limitación, sino la forma de la posible salida, ¿no? Entonces, por un lado, la crítica de Marx muestra, eh, ¿cómo puedo decir? Muestra la parte negativa de lo que está criticando, que en este caso sería el desarrollo hasta sus últimas consecuencias de la explotación. Por un lado, del proletariado y por otro lado, de la naturaleza. Pero por otro lado, muestra eh, la posible salida, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la crítica. Por eso hacer la crítica es bien difícil. Pero criticonear, eso sí es fácil. O sea, decir, tú estás mal en esto, o esto ha fallado por esto. Sí, está bien, ha fallado por eso, pero ¿y ahora cómo, cómo salimos de eso? ¿No? Lo cual ya no es fácil. Digamos, como en el lenguaje popular se diría, es fácil ver la paja de los demás, pero es difícil ver la viga de uno, ¿no? Es, digamos, lo más complicado. Y normalmente el crítico siempre se siente o se ubica fuera de lo criticado, ¿no? Para hallar su grado de inmaculez, por decir, ¿no? O inocencia, o no culpabilidad, para no sentir ningún tipo de compromiso, ¿no? Entonces aquí la idea es de que no solamente es necesario mostrar las grandes limitaciones de lo criticado, sino la posible salida, ¿no? Y aquí en el caso, digamos, el establecimiento de condiciones que posibilitan la propia abolición o superación, digamos, de el, el proletario o proletariado como clase social, ¿no? Ah, y acá tal vez estoy haciendo ahorita una conjetura, ¿no? No estoy, digamos, estoy pensando en voz alta. Si uno trata de, bueno, también es un análisis, bueno, es una reflexión de Marx localizada, que es un poco lo que él dice en uno de los prólogos. Dice, es un estudio eh, que trata de dilucidar al capitalismo o el tipo de consecuencias del capitalismo en un lugar. El problema del locus de enunciación. Y aquí sería, digamos, en Inglaterra, ¿no?
Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, si en Inglaterra ha pasado esto, bueno, la posible solución está marcada también acá. Pero para atender a la visualización de una posible solución, más allá, digamos, del modo como se ha desarrollado el capitalismo en Inglaterra, haya que ver ya no solamente el capital, sino, digamos, el tomo uno, por decirlo, o los tres tomos, sino los veintitantos volúmenes publicados en la segunda sección del Mega, donde se ve el proyecto en general, digamos, de lo que significa el capital. Entonces, ahí ya podríamos ver que la solución que inclusive Marx llega a imaginar es más allá de la mera abolición del proletariado como clase social, ¿no? Y ahí entraríamos con la tematización de, bueno, de dónde surge el proletariado y una vez que deja de ser el obrero obrero, ¿en qué se convierte? ¿Qué es? ¿No? Entonces, el surgimiento, que en el principio está planteado en Marx, pero que también al final se retoma del concepto o categoría de pueblo, ¿no? Y la tematización esta es relativa al, bueno, ¿de dónde surge el pueblo también? ¿No? Porque el pueblo básicamente está ubicado en los márgenes, digamos, de las relaciones citadinas propias del capitalismo, ¿no? Pero tampoco han llegado ahí caídos del cielo. De algún lugar han procedido, no solamente geográficamente, sino también cultural e históricamente. Pues todo eso se puede ver cuando uno sale más allá de los marcos del tomo uno del capital, ¿no? Eh, pero que hay la reflexión, sí, y que había la necesidad de continuar con ello también. Y eso podemos verlo clarísimo cuando ahora agarramos la obra de Marx relativa al capital en la segunda sección eh, del Mega, que ya lo tenemos a mano, ¿no? Que pronto esperamos seguir retomando. Ahora inmediatamente lo que está haciendo Benjamín o lo que va a hacer Benjamín es justificar metodológicamente su reflexión. Y bueno, si fuésemos marxistas del siglo XX, leemos esto y, digámoslo, entenderíamos en el contexto de la discusión del marxismo del siglo XX. Esta discusión fundada o apoyada en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía de 1859, ¿no? Que digamos quien ha canonizado ello sería Althusser en Europa, Francia, Europa, y hasta el día de hoy lo siguen manejando. Es increíble. Hasta el día de hoy siguen hablando en ese tipo de lenguaje. Y en América Latina, digamos que la ha popularizado, la habría popularizado más Marta Harneck, hace como un mes más o menos. Le hicieron acá en un canal de televisión una entrevista al vicepresidente, a David Choquehuanca. Y él contaba cómo es que cuando estaba estudiando en la Escuela Normal Superior de Maestros acá en Bolivia, un profesor de filosofía, así de tendencia marxista, les hizo leer, él dice, ¿no? Hasta leímos el libro, él dice, de Politzer, ¿no? Y ya no se acordaba del título, se llama Fundamentos de Filosofía Marxista, ¿no? De George Politzer, un francés que escribió ese librito para difusión de marxismo en la formación de bases y cuadros sindicales, políticas, no solamente en Francia,
sino en otros lugares, que se difundió rápidamente porque es un manualito muy bien escrito. De hecho, también yo lo leí cuando estaba empezando en estas cosas, pero no solamente el de Politzer, sino también el de Afanasiev, porque era otro manual también, digamos, que cumplía ese tipo de propósitos, ¿no? Pero también el de David Ziasano, y así, hasta el de Marta Harnecker y demás, ¿no? Entonces, que agarran esa reflexión metodológica de Marx y, digamos, la universalizan o la generalizan a lo largo de toda la reflexión de Marx, ¿no? Y bueno, en primer lugar, en el tipo de lectura que hace Dussel de las 4 reacciones del Capital, por primera vez nos damos cuenta de que esa reflexión propia de la contribución de 1859 está enunciada o formulada solamente ahí y nada más que ahí, y nunca desarrollada, ¿no? Es, digamos, un detalle no menor, un detalle que en el futuro lo desarrollamos gracias a Hinkelhammer. Dussel dice de que esa forma de reflexión metodológica que hace Marx en la contribución nunca más lo desarrolla en ningún lugar. Eso es cierto. Pero es Hinkelhammer quien muestra por qué es que nunca más lo desarrolla en ninguna reflexión de carácter metodológico y dialéctico, ¿no? Pues con toda esta reflexión ahora podemos tomar en parte distancias respecto de el tipo de reflexión que Benjamin está haciendo respecto de la reflexión metodológica de Marx en la contribución. Primero, no es la primera vez que Marx hace este tipo de reflexión metodológica. En sentido explícito, es a partir de 1843, ¿no? 16 años antes, en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, la primera reflexión de carácter dialéctico, digamos, explícito. La segunda está en los manuscritos del 44, ¿no? Y la tercera está en la introducción de los Grundrisse de 1857, ¿no? Entonces, se puede ver cómo es que en 1859 Marx todavía no tiene resuelto el problema, ¿no? Y por eso él decide abandonar toda la reflexión que en primera instancia él ha emprendido con los Grundrisse 2 años antes, cuyo texto, la contribución es, ¿cómo se llama? Una especie de resultado, una forma de arribar, digamos, a un tipo de consecuencia de un tipo de reflexión y que lo abandona en los manuscritos del 61 al 63, en los del 63 al 66 y en el Capital lo vuelves a tomar, pero ya de otro modo. Y en la segunda edición, en el postfacio, ya está, digamos, la reflexión metodológica de carácter dialéctico desarrollado de modo explícito, pero a su vez, digamos, bien maduro ya, y en la cual ya no hay alusión a esta forma de entender el problema. Entonces, lo que yo voy a hacer es un poco lo que hace Hinkelhammer. Desde la reflexión más madura, intenta entender ahora este problema, ¿no? Que digamos en parte el estructuralismo ¿cómo se llama? Lo habría distorsionado, por decir, o si no, lo habría malinterpretado, ¿no?
por el desconocimiento de, por un lado, de la naturaleza dialéctica de un tipo de racionalidad y por otro lado, digamos, por haber desconocido o no haber tenido acceso a los textos preparatorios para la elaboración del Capital, en los cuales Marx ya, digamos, desarrolla su propia dialéctica, gracias a la cual ahora podemos mostrar la diferencia entre la dialéctica de Hegel y la dialéctica de Marx. Y también ver cómo es que la dialéctica de Marx no es la dialéctica, por ejemplo, de Althusser, ¿no? O de los marxistas ortodoxos, por decir, sino que es otro. Entonces aquí ya podemos dialogar, digamos, con, ¿cómo se llama? Con Benjamin o con el Marx de Benjamin, ¿no? Ahora, no estoy diciendo es que se equivocó Benjamin porque no sabía, no conocía. Digo, voy a caricaturizar. No conocía las 4 redacciones o 5 redacciones del Capital. No conocía ni Dussel, ni Hinkelhammer, ni Bautista. Que no voy a decir eso, ¿no? Ah, matizando o haciendo el matiz que estoy denunciando en el sentido que desde el Marx Maduro voy a intentar hacer una reconstrucción de esto, sí se puede entablar un diálogo y para ver en qué medida se puede continuar con él, ¿no? Digamos, en el caso mío, más en la perspectiva de Hinkelhammer, eh, de otros marxistas, por decir. Dicho este largo preámbulo, dice Hinkelhammer, la transformación de la superestructura que ocurre mucho más lentamente que la de la base. Ahí hay un pie de página que nos remite a una reflexión o un intentar aclarar este problema por el traductor, que en parte remite a esto que les estoy diciendo, pero digamos, él lo dice en el contexto de la lectura de el marxismo del siglo XX. Entonces, todo ese pie de página, digamos, él mismo cita a Marx, ¿no? Al de la contribución. Y porque Marx utiliza base o estructura y superestructura, ¿no? Pero el problema no es que utilice eso o no, el problema es en qué sentido. Ese es el problema. Y además que todavía no es una reflexión acabada. Él está haciendo un ejercicio de cómo es que se puede entender el problema. Porque en el caso de Hegel, en el caso de la ética de Hegel, hay una literal separación entre la relación material, digamos, o de la base y la de la superestructura. Y en parte el marxismo del siglo XX, si bien es cierto que les reconoce un grado de relación, pero en última instancia las entiende como dos dimensiones separadas. En el caso de Marx no es así. Como dice Hinkelhammer, es parte de lo mismo, solamente que no es lo mismo, ¿no? Digamos, lo mismo aquí sería el todo. Y el todo al interior tiene sus partes, pero no está ligado y relacionado. Un poco lo que podríamos decir respecto de la corporalidad humana. El corazón no es el cerebro, así de simple, pero están íntimamente relacionados. O sea, el uno sin el otro no puede existir. O sea, a una corporalidad humana le quitamos el cerebro, pues se muere la corporalidad y al revés, ¿no? Entonces no son lo mismo, pero el uno sin el otro es imposible, por decir, ¿no? Entonces, lo que hace Marx, y en parte aquí quiere mostrar Benjamin, es que la forma del movimiento como proceso o como desarrollo, tanto de la economía como
de la superestructura no es el mismo. Es un poco lo que decimos en política, en epistemología, mejor dicho. Los movimientos más veloces se dan en el ámbito de la política y no tanto en el ámbito de la economía. Los movimientos más micro procesuales son más políticos que económicos. En el caso de la economía y del arte sería algo similar. Los movimientos que se dan o el tipo de desarrollo que se da al interior de la economía son más veloces que en el ámbito de el arte, que tiene que ver más con la subjetividad, y en el ámbito de la economía, digamos, más con la objetividad, ¿no? Entonces, como son dos tipos de movimientos, son dos tipos de temporalidades distintas. Entonces, la forma de la tematización tampoco puede ser igual, tampoco puede ser similar. Entonces, por eso, en el ámbito del arte, las transformaciones pueden ser muchísimo más lentas que en el ámbito de la economía, ¿no? Por uno. Por otro lado, esto no quiere decir de que lo uno tenga poco que ver o no tenga que ver con lo otro. Sí tienen que ver, pero la forma de la relación o la forma de la conexión por el tipo de movimiento merece un tipo de reflexión especial que permita entender no solamente la forma de la relación, sino la forma de la producción. Aquí, digamos, en el caso de aquello que tiene que ver la superestructura. En el modo como es que se podría entender este tipo de relación desde el tipo de lectura que hace Hinkeland. Es que tanto la base como la estructura, ¿no?, son un tipo de movimiento de un mismo proceso en el que lo que tiene que ver directamente con la base se mueve más rápido, y lo que tiene que ver con las superestructuras se mueve más rápido, pero que están íntimamente ligados y relacionados. O sea, cuanto más al centro está, el movimiento es más remolíneo, por decir, y cuanto más alejado está, es menos remolíneo, pero es parte de lo mismo. O sea, no está separado, está íntimamente ligado. Por decir, la economía tiene que ver con el ámbito de la reproducción de lo material y la superestructura con el ámbito de la reproducción de lo espiritual, ¿no? Así digamos en sentido general. Y es imposible que algo, humanamente hablando, se reproduzca solo de modo material, solo de modo espiritual. O sea, lo uno le afecta a lo otro y lo otro le afecta a lo uno, pero no del mismo modo ni en el mismo tipo de temporalidad, ¿no? O sea, ahorita estoy leyendo todo esto en perspectiva ya, por un lado, hinkelamertiana, y por otro lado, digamos, de este servidor, ¿no?, que he estado dando vueltas al, al, al problema. Pongo otro ejemplo, ¿no?, ya digamos íntimamente ligado o directamente relacionado con el ámbito de la estética. En la primera sesión que tuvimos de este curso, había expresado algunas de mis objeciones con la estética contemporánea y o moderno. Una de ellas tenía que ver con que el capitalismo, o más que todo el neoliberalismo, había transformado tanto la subjetividad estética, digamos, de los artistas, de tal modo de que ellos creían o creen que pueden funcionar prácticamente al margen de los procesos. En el caso boliviano, había mostrado cómo es que
el proceso boliviano que empezó en 2005, 2006, estéticamente no fue acompañado por, digamos, la estética o con la dimensión estética, digamos, de las ideologías simpatizantes, digamos, con este tipo de proceso. Ya prácticamente no hubo ningún tipo de transformación, al contrario. Mucha gente que apoyó al principio, o sea, artistas de ese nombre, al final se volvieron pititas, o sea, se derechizaron. O mucha gente, ¿no? De izquierda, que, digamos, grandes fanáticos de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Quilapayún, de Inti Illimani, de Piero, de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, de Biglietti, ¿no? Al final se derechizaron. O sea, ¿de qué sirvió que escucharan todo ese tipo de música o que consumieran ese tipo de arte, ¿no? Entonces al final aquí se derechizaron. El problema es por qué, ¿no? Y bueno, después de todo este tipo de proceso, proyecto, trunco, digamos, después del golpe, ¿no? Ahora se da, ¿cómo se llama? La coyuntura, se da la posibilidad o el escenario de que en esta coyuntura se pueda retomar este tipo de proyecto político con pretensiones revolucionarias, ¿no? Los anteriores artistas que habían apoyado, pues obviamente que nadie apoya porque se han derechizado y, o sea, ni siquiera eran capaces de crear canciones que acompañaran esta última coyuntura, digamos, durante las elecciones, porque se necesitaba muchísimo. Nada, o sea, no, en vez de haber avance, hubo retroceso, por decir, ¿no? Y el pueblo estaba empezando a tomar conciencia, pues. El pueblo estaba entre julio, es un poco lo que dije en mi informe, creo que el segundo, entre julio y agosto de este año hubo así un proceso de toma de autoconciencia histórica de lo que el pueblo es, de lo que el pueblo es capaz de ser y hacer, ¿no? O sea, fue impresionante, ¿no? Bueno, ¿cómo la estética acompaña eso? No hay, pues, no hay ningún tipo de expresión. Sin embargo, este es un detalle que me llamó muchísimo la atención. Lo dije en una entrevista. Eh, una vez que la Corte oficializa el triunfo, la Corte Electoral oficializa el triunfo de el binomio Choquehuanca y Arce Catacora. Entonces, el pueblo dice, vamos a festejar, ¿no? Entonces, lo que uno esperaban, pues, lo normal de los festejos, ¿no? Una gran concentración, un gran mitin político, a cual iba a asistir gran cantidad de gente, ¿no? Y bueno, estoy atento a todo esto. Y bueno, el día empezó como la celebración, como a las 9 de la mañana, terminó como a las 10 de la noche. Y al principio, bueno, ceremonias andinas de agradecimiento a los ancestros, a la antigüedad sagrada, a la Pachamama. Eso duró exagerando como hasta las 10 y media, digamos. Inmediatamente empieza la celebración. Entonces era al costado de una avenida ancha que hay aquí en el Alto. Entonces, todo el mundo está
acostumbrado a las entradas folclóricas, ¿no? Digamos, quienes no conocen Bolivia pueden pensar en el Sambódromo, en cómo se llama en Brasil, ¿no? Entonces van pasando enfrente de un palco distintas comparsas o grupos musicales, ¿no? Las entradas acá son similares, pero mucho más grandes en el sentido de que no están dando vueltas en un lugar, sino que empiezan, por decir, digamos, en el costado oriental de Paseo Reforma y terminan en el otro costado occidental de Paseo Reforma. O sea, atraviesan toditos, ¿no? Y aquí era más o menos así. Pero el pueblo sale a celebrar y sale a celebrar como si fuese un acontecimiento de tipo religioso, artístico. No le presten atención a las palabras porque todavía no puedo designar bien el fenómeno. Entonces aquí en Bolivia hay, digamos, el más conocido es el carnaval, ¿no? Y el carnaval es una palabra que no designa bien el fenómeno. Porque el problema es, en esa fecha, como es que la Virgen del Socavón en Oruro, la gente sale a celebrarle, ¿no? Y van a bailarle y con todos sus atuendos artísticos, folclóricos. Ahí todo es, digamos, en el buen sentido de la palabra. O sea, ahorita no estamos hablando de categoría, ¿no? Todo es folclórico, ¿no? Digamos, la música es bien folclórica, los trajes bien folclóricos, las danzas, los pasos, todo eso es bien folclórico. Digamos, casi nada es tomado de primer mundo, por decir. Es más, este último tiempo, cuando más se profundiza la celebración, más andino-amazónica se convierte, ¿no? En ese sentido, digamos, estéticamente es más folclórica, pero tómenmelo ahorita en el buen sentido de la palabra, no en el sentido que estamos utilizando habitualmente para hacer la crítica que nuestro arte para ellos es cualquier cosa menos arte, sino folclore. O sea, no, todavía no es. Pues y aquí hay otra fiesta grande también que se llama la del Gran Poder. En Cochabamba hay algo similar, es a la Virgen de Urcupiña. Y son así, digamos, religioso-culturales, por decir, ¿no? Entonces, de pronto parecía eso, pero no era nada religioso ni cultural, era político. De pronto, ¿no? Veíamos cómo la cultura se ponía ahora al servicio de la política, ¿no? Entonces aparecían los bailarines, en vez de bailarle a la Virgen, estaban celebrando políticamente un acontecimiento en el cual el pueblo estaba recuperando su, ¿cómo puedo decir?, identidad política y con ello su capacidad o su potencia política, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que políticamente la cosa se había transformado rápidamente, pero culturalmente todavía no, en el sentido de que todavía se sigue, o en este caso se estaba recurriendo o se está recurriendo a las formas tradicionales de expresión artística para realzar un hecho político. No sé si se entiende esto que quiere decir. Prácticamente lo mismo, solamente había que cambiar, digamos, el acontecimiento. Ya no es una entrada de tipo religioso-cultural, sino que era algo así como una entrada de tipo político, ¿no? Entonces, la transformación política exigió una transformación de la superestructura, ¿no? Y no he escuchado ningún tipo de, ¿cómo puedo decir?, reflexión que haya notado o haya tendido a hacer notar
este hecho que ahí apareció inmediatamente, ¿no? Por ahí, digamos, que se haga una tarqueada o una zampoñeada o una pinquilleada, ¿no? Son, digamos, bailes, pero bien típicos, bien tradicionales. En una fiesta de tipo religioso andina, pues lo más normal, ¿no? Y hasta en un matrimonio, por decirlo. Pero así, digamos, como celebración política, pues sí se veía, pero no con tanta contundencia, ¿no? Entonces, eh, por decir, la transformación política, cultural, estética. ¿Ven? Sigo sin dar pie con bola con las palabras. O sea, estoy tratando de hacer entender un fenómeno que quieren el concurso de nuevos conceptos como para poder hacer entender lo que de nuevo está apareciendo, ¿no? Sigo. La transformación de la superestructura que ocurre mucho más lentamente que la de la base. Para ser en todos los campos de la cultura, el cambio de las condiciones de producción. Bueno, había dicho al principio cómo es que en Benjamin, ¿no? Y es un poco lo que también sugería, creo que la primera o segunda clase, que intentaran ver cuadros o fotos o imágenes de expresiones artísticas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Para poder entender más o menos eh, lo que quiere decir eh, Benjamin, ¿no? Pero, bueno, es un poco lo que aparece con el fenómeno y llamado prensa escrita. Ustedes saben, cuando aparecen los periódicos, ¿no? Eh, no se ha desarrollado la fotografía. Entonces había un momento en el cual había que, o diga, la necesidad de ilustrar uh, las noticias o graficar las noticias, ¿no? Y por decir, digamos, ¿no? Supongo que si el periódico hubiese sido mensual, habría tal vez tiempo como para que los artistas pudiesen pintar, aunque sea en blanco y negro, figuras que acompañen tal o cual tipo de noticias, pero eso implicaba, digamos, o habría implicado un tipo de tiempo. Pero como el periódico no solamente se convirtió en semanal, sino después diario, todos los días, esto hace que las técnicas de dibujo se vayan simplificando, o inclusive de pintura se vayan simplificando. No en el más sentido de la palabra, ¿no? Digamos, en este tipo de, ¿cuántos rasgos utilizaba Quino para hacer las tiras cómicas de Mafalda, ¿no? Los trazos, suficiente, no se necesita más. Cosa que tal vez habría sido casi difícil, si no imposible, con la pintura clásica, digamos, del siglo XIV, XV, XVI, ¿no? Ah, esta transformación de la forma de la producción eh, dice más de medio siglo. Tal vez sea más. Tal vez ni siquiera el tiempo de Benjamin se haya podido aclarar eso.
O tal vez Benjamin estaba asistiendo a los momentos fundacionales en los cuales este tipo de reflexión en el futuro se pudiese haber desarrollado. Algunos dicen que se ha podido dilucidar, por decir, en la década del 60-70, que es una época en la cual hay grandes creaciones en muchos planos y niveles. Hay gente así extremosa que dice que hasta ahora nunca se ha podido, o sea, ha sido tal el ritmo de cambios y transformaciones, ha sido tan vertiginoso que hasta el día de hoy no se ha podido, y tal vez nunca se pueda, ¿no? Tal vez en parte sea por, digamos que los grandes críticos, que no son necesariamente a la Benjamin, no hayan hecho una reflexión de tipo fundamental como el que Benjamin está haciendo aquí ahora y en relación con los pensadores fundamentales o fundantes, no solamente de un tipo de forma de vida, sino también de la crítica de una forma de vida. Estoy especulando, estoy pensando en vosotros, no estoy diciendo así ha sido, ¿no? Y tal vez justo ahora estamos ante la posibilidad de eh, pensar estéticamente la dimensión de la realidad llamada arte de otro modo, y no del modo en el cual habitualmente se lo ha pensado, por decir. Sigo, dice Benjamin. ¿En qué forma sucedió? Es algo que solo hoy puede indicarse. Bueno, está viviendo un momento, una coyuntura en la cual, bueno, un tipo de reflexión llega a un tipo de madurez y entonces puede emitir ciertos juicios lapidantes, por decir. Pero de estas indicaciones, sigue diciendo Benjamin, debemos requerir determinados pronósticos, ¿no? La palabra aquí sería más o menos equivocada en el siguiente sentido. Ya tenemos el tipo de reflexión que sobre el tiempo ha hecho Benjamin, ¿no? Sino también del tipo de lenguaje con el cual se puede inteligir algo, ¿no? En el sentido de que, por un lado, el pasado no es mero pasado, no es que haya sucedido y o acontecido y ya no hay posibilidad de renovación, sino en el sentido de que el tipo de relación crítica que entablamos con el presente implica entablar un tipo de relación crítica también con el pasado, en el sentido de que lo que sea el presente todavía no está dilucidado o determinado, y en consecuencia tampoco el pasado está ya bien dilucidado y o determinado. Entonces, en ese sentido, fíjense, esto ya aparece más logiano. Así como podemos tener pronósticos del futuro, no solamente podemos, sino que tal vez debiéramos tener pronósticos de lo que está pasando efectivamente en el presente, pero también de lo que habría sucedido o no en el pasado. O sea, nuestra relación con el presente, porque cambia, también implica cambiar nuestra relación con el futuro y el pasado. Entonces, cuando cambia o cuando sentimos la necesidad del cambio en nuestra relación con el pasado y el futuro, esto quiere decir de que también podemos hacer pronósticos, o tal vez debiéramos hacer pronósticos acerca de lo que ha pasado en el pasado y que no sabemos qué ha pasado o que se ha ocultado y negado el conocimiento de lo que en el pasado ha pasado. No sé si me dejo entender, compañero. ¿Sí? Sería un aura negativa que en parte te traería ese sufrimiento, pues. Y el placer que uno sentiría sería mera, ¿cómo puedo decir? Sería mera apariencia, ¿no?
en el sentido de que siempre recuerdo lo que me comentaban unos amigos propietarios de yates de vela en Miami, porque cuando yo era niño, viajaba a las tierras de mis abuelos y todo era en bote, en los botes del lago Titicaca, pues. Entonces soñábamos con estos grandes yates. Entonces, ahí platicando, ¿no? Entonces él decía, en los propietarios de yates y botes a motor, dice, hay dos momentos felices. El primer momento feliz es el día que lo compran y el segundo momento feliz es el día que lo venden, ¿no? Porque después de eso, pues es, digamos, no diré puro sufrimiento, ¿no? Sino preocupación y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es este tipo de placer que uno siente cuando, digamos, estrena un tenis Nike, el momento que, bueno, con todo el fetiche, con todo su aura fetichista que le rodea, por decir, ¿no? O sea, me va a poner un tipo a la moda, un tipo guapo, un tipo veloz, un tipo atleta, etcétera, etcétera, pero bueno, toda esa sensación dura, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 horas. Después de eso no pasa más eso, ¿no? Cosa que sucede si cuando uno se pone o se viste eh, un producto con buen aura, ¿no? Y es en parte lo que pasaba con las obras auténticas de arte. Uno podía quedarse a verlas, por decir, bueno, meses y hasta años, ¿no? Es un poco lo que pasó con el ángel de la historia, Benjamin. Cada que se quedaba contemplado, siempre le sacaba algo nuevo, siempre le sacaba algo nuevo. Son unas cuantas líneas. Igual así como cuenta Elías Canetti, ¿no? Cuando leía las grandes obras, o sea, las que tenían igual, digamos, bastante aura o bastante subjetividad. Dice, yo sentía complejo por la cantidad de veces que yo leía un, una gran obra, digamos como el Fausto, ¿no? O sea, que en el mínimo 50 veces. Dije, ya, ¿no? Pues sentía complejo hasta que encontraba gente que también leía la misma cantidad de veces que yo, ¿no? Y cada vez que uno la lee, pues le va sacando otras cosas. Lo que pasa también con las grandes películas, digamos, como obras de arte, ¿no? Entonces, a la primera vista, uno se relaciona con la película de modos distintos a como las ve cuando las vuelve a ver, ¿no? O sea, hay películas que yo las he visto por lo menos 100 veces, ¿no? Y bueno, igual también en libros, ¿no? Que uno vuelve y vuelve de otro modo, y vuelve de otro modo, y vuelve de otro modo, y así sucesivamente, ¿no? Que es un poco también lo que pasaba antes. Antes me refiero, digamos, cuando, qué sé yo, fines del 70, ¿no? Habían algunos jóvenes que utilizaban, digamos, para recibir el título de bachilleres, o sea, los que han terminado la prepa, ¿no? Utilizaban el traje del abuelo que había utilizado su padre y que después de un arreglo estaba utilizando él y era con orgullo, ¿no? Entonces, parece que ese traje también tenía aura, por decirlo, o sea, no solamente por el tipo de tela, sino por el tipo de persona que, digamos, la había llevado, ¿no? O si no, digamos, con los aretes o los anillos, no, esto fue de mi abuela, de mi tatarabuela, o inclusive con el tipo de vajilla, ¿no? Era de la bisabuela de mi abuela que le heredó y así sucesivamente. Y hay orgullo pues en eso, ¿no? Y en parte, digamos, cada que uno ve, se siente lanzado, impulsado a rememorar cierto tipo de cosas por el tipo de aura, por el tipo de conexión subjetiva que uno entabla con
lo que en apariencia aparece como objeto, pero que por la vida que contiene en él ahora, pues interpela la subjetividad de uno, de modo que le sugiere, motiva, le conduce a tener cierto tipo de memoria, cierto tipo de pensamiento, cierto tipo de recuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? En la literatura y hasta en el cine se puede ver eso, ¿no? Por decir, uno, respecto de un problema, ha llegado a cierto tipo de conclusiones, estoy inventando, erróneas o malas o éticamente perversas. De pronto llega a la casa, ve el retrato de una persona, ¿no? O un libro, o un cuadro, ¿no? Y es solamente el verlo hace que modifique su posición o conducta o pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, este es el resultado que como intencionalidad está contenida, digamos, en el arte o en la obra de arte o en el hecho artístico, este, y que se está perdiendo, es algo, o es un fenómeno, o es un hecho que sucedía y en parte sucede, y que está empezando a dejar de suceder, y que Benjamin quiere que uh, tomemos nota al respecto para que no siga aconteciendo, ¿no? Habría que ver cómo es que podemos volver a reunir lo bello con lo espiritual, porque al principio estaban unidos y ahora pues, aparecen desunidos, ¿no? Aparecen separados, por decirlo. Entonces habría que ver eso también, ¿no? ¿Sí se entiende, compañeros? Porque antes lo más bello era lo más espiritual, ¿no? Y ahora, para que algo sea bello, no es necesario que sea espiritual, ¿no? Entonces, aparición de otro concepto de lo bello, pues, desgraciadamente, ¿no? Por ejemplo, yo no veo televisión, ustedes saben, ¿no? Pero ahora con esto de la política aquí en Bolivia, tengo que ver los canales de la derecha, pues, ¿no? Entonces, entre sus propagandas, veo el contenido racial, por supuesto, ahí, ¿no? Entonces, para la derecha, especialmente esta de carácter fascista, oligárquico, muestran, digamos, sus barrios, una propaganda de departamentos nuevos, con edificios nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? Donde bueno, supuestamente son lugares muy, muy limpios, con grandes parques, piscinas, albercas, etcétera. Y los habitantes ponen a muchachas muy guapitas de estas 90, 60, 90, que parecen, ¿cómo se llama? Europeas, pues, ¿no? Bien, ¿cómo puedo decir? Racialmente, digamos, bien identificados, ¿no? Y si es que esto es real, lo es, digamos, en un enclave que exagerando expresa al 5% de la población nacional. Y el resto es toda esta gente morena, de origen campesino, indígena, popular, obrero, etcétera, etcétera, ¿no? Que no cumplen con este tipo de características, por decir, pero eso se presenta como lo bello, ¿no? Y en apariencia son bien felices, alegres, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tipo de estética que corresponde a este tipo de visión o relación con la realidad, ¿no? Está muy bien identificado, ¿no? Ahora, respecto de eso, bueno, ¿cómo respondemos a eso? Es un problema existencial más que estético, pero tiene su expresión estética. Y eso vamos a intentar ver cómo es que podemos ir más allá respecto de... En Europa ya hay reflexiones respecto de, digamos, la estética de lo feo,
pero sigue siendo contraccionalidad moderna, ¿no? Como esta gente que a esta perversión, digamos, de lo bueno o lo bello, lo identifican con el tipo de concepción que la modernidad tiene de lo feo y de lo diabólico, por decir. Entonces, poniéndose a sí mismos como críticos enfrente de la moral moderna burguesa, se visten como diablos, por decir, ¿no? O sea, se mueven dentro de ese mismo marco categorial. Y ahí no hay salida, pues. Ahí no hay salida. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo es que podemos ir más allá de este tipo de dicotomía.